Bueno, lo que pretendo decir es un poco la desmitificación de la ferocidad de Aguirre. Aguirre, según las crónicas, los escritores que han escrito sobre él, bueno, pues ha sido el personaje más atroz, más violento, más iracundo, colérico, o sea, tiene todos los calificativos. Entonces, leyendo a ciertos escritores, bueno, es totalmente opuesto porque bastante más violentos que Aguirre fueron todos. Empezando por los Almagro, los Pizarros. Ellos mismos originaron una serie de luchas entre ellos por la ambición, por la codicia, la ambición de poder y la codicia. Entonces ya ahí estaba ya precisamente la violencia. ¿Qué pasa? Le tenemos a este personaje, un personaje sencillo, de Araoz. Bueno, hay unos escritores que le ponen, de niño, este tuvo la desgracia de verle a su abuelo que lo deslenguaron. Era elegido como alcalde, no se sabe si es de Araoz o de Oñate, y entonces el que estaba aquí, el jauncho de aquí, era Íñigo de Araoz. Bueno, pues eso no le supo bien, pero claro, el alcalde era el abuelo de Lope. En esto que va de viaje, Íñigo de Guevara, y bueno, pues el abuelo pues habló mal de él, y siempre había chivatos que le dijeron, pues oye, pues Lope de Aguirre, que también se llamaba Lope de Aguirre, pues ha hablado mal de ti, entonces lo encarcela y lo condenan a cortarle la lengua. Lope de Aguirre, el nieto, era un niño. Bueno, pues eso ya te marca de niño porque el abuelo materno, que era él, estaba totalmente... había una relación fuerte entre ellos. Lope de Aguirre, el buen tipo, aquí era medio domador de caballos, o sea, con las rebeorras andaba, o sea, era un técnico con los caballos. Entonces le dicen, parte de la gente de Oñate, oye, tienes que ir a América, una serie de personas. Bueno, pues en aquel momento era la fiebre de ir a América. Entonces este va hasta Sevilla, y bueno, allá está 2 meses esperando porque quería ir como soldado, pero como soldado no le admitían, y fue como labrador. Entonces, esta fue la primera andanza de Lope de Aguirre. Luego tenemos en el lado opuesto a Pedro de Ursúa. Pedro de Ursúa, de Bozate, jauncho, de abuelo aquitano, Miguel Díaz de Aux, esto es de Aquitania, es cerca de Burdeos. Bueno, pues en aquella época era muy por la corona española, y de hecho en esta época, 1512, participan en la batalla de Navarra, a favor del ejército español con Carlos V, el duque de Alba, en Amaiur. Bueno, pues estos eran unos señores ya fuertes, o sea, tenía sitio en la corte de Madrid. Bueno, pues a le encandila Miguel Díaz de Aux, para que fuese para allí. O sea, le contaba maravillas del Nuevo Mundo. A la vez, tenía un tío, que es Díaz Armendáriz, hermano de la madre, que estaba allí de juez. Bueno, pues tenía todo el camino llano, porque ya va con un salvaconducto hasta Sanlúcar de Barrameda, y de allí embarca. Sin embargo, Lope de Aguirre, estando en Sevilla, bueno, no tenía medios, pero se hace amistad con una señora vasca y demás, bueno, le da de comer y, bueno, observa un trato de un gitano que está vendido un caballo a un señor, a un portugués, y bueno, le da el gato por liebre. Y entonces Lope de Aguirre le dice, oye, pero le dice esto a escondidas, oye, que tú... Y bueno, gitano le cogió le cogió cariño y lo llevó con él. A la vez
con el trato que tenían con los caballos, los gitanos sobre todo, bueno, empezó a domarlos como es debido. Y a la vez, este gitano le enseñó a esgrimir, no la espada, pero sí la daga. La lucha la empezó ahí. Bueno, total que está 2 meses en Sevilla y embarca en Sanlúcar de Barrameda en calidad de labrador. Bueno, llega a Cartagena de Indias y bueno, pues el sueño era ir al Perú e ir al Cuzco. Bueno, pues se encuentra con que en el Cuzco están las luchas internas de los Pizarro y los Almagro. Bueno, pues este se acoge como soldado y bueno, pues unos eran, todos a favor del rey, pero siempre había un tirano que era el que quería hacer su reinado con sus indios, y sus indígenas y hacerse sus gobernadores y hacerse ricos. Era la codicia lo que les motivaba. De hecho, los Pizarro, ¿cuántos miles de muertos tenían sobre sus espaldas? Miles. Porque al rey de los incas, Atahualpa, mató miles de indios y a él al final lo ajusticia después de que cumplieron con su petición, que era llenarle una habitación de oro, y así le salvaba a Atahualpa. Pues no, en Cajamarca, después de recibir todo el oro, lo mata. Pero ahí estaba el reverso de la moneda, que los almagros querían lo mismo. Los almagros eran todos extremeños. Y bueno, ahí se formó una lucha tremenda y van clérigos de aquí hasta un obispo, La Gasca. Y La Gasca envió por el rey a favor de los Pizarro. Y es ahí donde se pone como soldado a las órdenes de La Gasca. Bueno, ve que aquello es un desastre y bueno, ya cuando se termina la lucha y demás, pues hay una diferencia tremenda entre la soldadesca, porque vascos había muchísimos, y había vascos, no, habían oñatiarras. Pedro de Aguirre era de Oñate. Antón Llamoso, que estuvo hasta el último momento con Lope de Aguirre, era de Oñate. Bueno, pues entonces este decide, yo para esto de luchar y demás y de hacerme mi pequeño cortijo no valgo. Voy a ir a Potosí, porque claro, era una ciudad donde estaba la plata. Bueno, quería comerciar, quería ser comerciante, dejando un poco la soldadesca. Bueno, pues se va a Potosí. No obstante, Pedro de Aguirre le dice, bueno, este ambiente es horroroso. Había más de 7.000 soldados que estaban marginados, y les tocaba ir de Cuzco a Callao, de Callao a La Plata, de La Plata a Potosí y vuelta. Estaban haciendo esos recorridos. Bueno, pues en uno de esos recorridos, Lope de Aguirre, con una serie de indios, porque este era afín a los indios, eso hay que decirlo, la nobleza que tenía Lope de Aguirre. Bueno, pues compra una serie de platos, una serie de cálices y demás de plata, viene con sus burros cargados, con los indios, y hay un alcalde de Potosí que le echa el alto. Alto, ¿qué pasa? ¿Qué lleva usted? Pues llevo estos temas de plata, es para comerciar. Y bueno, y estos indios que están sometidos, estos no están sometidos. Estos tienen la libertad, pero me están ayudando. En esto que está ensoberbecido el alcalde, que es Francisco de Esquivel, lo condena a encarcelarlo, y como estaba salido, estaba iracundo Lope de Aguirre, lo condena a 200 latigazos. 200 latigazos no hay humano que soporte. Bueno, según crónicas, estaba salido, o sea, iba contando los latigazos, pero con la ira que tenía, con la cólera que tenía, casi ni no sentía. Bueno, al cabo de los 200 estaba hecho un trapo, le echan un balde de salmuera y lo dejan ya medio muerto. Entonces jura que se vengaría de Francisco Esquivel. Lo persigue, lo localiza en Cuzco y lo mata. Ahí es donde Lope de Aguirre cambia su carácter. Cambia su carácter
porque viendo las tropelías que hacían los almagros, los Lagasca, que es el obispo y demás, ¿no? Bueno, pues le toca estar en una batalla, la batalla de Tisquesusa, que era el tirano Hernández de Girón, y por otro lado era Alvarado, que era partidario de los pizarros. Bueno, la batalla es en un Pucará. Pucará es un valle, y al final es una especie de anfiteatro, pero en el Perú, son unas alturas de 800 hasta un kilómetro. Bueno, estaban preparados, y Lope de Aguirre, que estaba en el bando de los pizarros, es uno de los primeros en salir a enfrentarse al ejército. Los otros, con los arcabuces, les están haciendo una sarracina. Y a este le pegan un arcabuzazo con 2 pelotas en la pierna, lo desarman, lo desarticulan, bueno, cae por la pendiente, arrastras, y de esas heridas tiene la cara chamuscada, pierde un ojo y las manos las tiene hechas unos zorros. Total, que a este le daban por muerto, pero no, este está vivo. Y unos, médicos, digamos, unos curanderos, la pierna hay que cortársela. Pero bueno, empezaron a trajinar y demás, en las crónicas viene, le limpiaron con agua hirviendo, y luego con aceite en borbotones, le ponen la pierna y el hombre sano, ya se quedó cojo para siempre. Bueno, ahí es ya las andanzas de Lope de Aguirre, porque Ursúa ya con 22, 23 años, se fue con 17, con 22, 23 años le nombran gobernador. Era un guerrero impresionante. Haceros idea que Ursúa iba con 240 soldados españoles, 4.000 indios, 2.000 llamas para el acarreo de enseres y demás para la contienda, 2.000 perros de presa con garlangas de acero y 200 cerdos con hocico argollado para buscar el país de la canela. Bueno, las batallas eran contra los indios, y los indios pues tenían un temor tremendo, primero al caballo, segundo a los arcabuces, y tercero, bueno, ya me saldrá porque muchas veces se me va la cosa. Bueno, haceros idea que los indios estaban masacrados con 2.000 perros, pero los perros llevaban los pizarros también. O sea, haceros idea la escabechina que hacían. Bueno, de esa forma ganó 4 batallas, a los muzos, a los muiscas, a los taironas y a los cimarrones negros, que eran unos negros que eran esclavos, se habían escapado y formaron un fuerte. Bueno, pues a los cuatro núcleos de indios los derrotó Ursúa. Por eso, cuando los muiscas funda una ciudad en Colombia, que es Pamplona. Pamplona está fundada por Ursúa a los 24 años. Bueno, en la batalla contra los muzos, bueno, para que veáis un poco la estrategia de todos los soldados de aquí, los soldados y los jaunchos de aquí, bueno, eran indios y había miles de ellos. Total que era muy bueno comerciando con el ejército, Ursúa. Bueno, les reúne a los caciques, hay 13 caciques, y el jefe de los caciques es Chiang Rion. Bueno, pues les invita a cenar y demás, pero con la orden de que según pasa la puerta, los degüellan. A los 13 y al jefe también. Bueno, una vez ya que están sin jefes, los indios huyen a las montañas, o sea que era su poder, porque ellos, el armamento que tenían eran las flechas, y si eran envenenadas, bueno, eso era la mayor defensa que tenían. Huyen. Bueno, ahí le dejan a un primo suyo, Ursúa, al frente de esa ciudad, que quiere fundarla con el nombre de Tudela.
Bueno, ya viene muy ufano Pedro de Ursúa al centro, al campamento, y no obstante, nada más llegar, viene un emisario diciendo que han vuelto los indios, han masacrado a los españoles que se quedaron, más arrasaron todo el poblado. Por lo tanto, ya Tudela no queda. Esas 4 batallas son las que le producen a Ursúa ser como gobernador. Pero aparte de eso, porque Armendáriz era un tío suyo, era juez. Y estando de juez siempre tenía sus privilegios. Pero todos tienen sus horas bajas. Y en las horas bajas, al juez Armendáriz, que también era codicioso y demás, el rey español le manda a otro juez para suplantarlo, para que éste diese cuentas en Madrid. Bueno, entonces vienen las horas bajas de Ursúa. Las horas bajas de Ursúa porque, claro, cada uno tiene sus afines. Y entonces es defenestrado y esa está perseguido de muerte. Bueno, llega la última batalla con los taironas. Los taironas son los arhuacos que están en Santa Marta. Es la parte alta de Cartagena de Indias, pero las cumbres nevadas. Bueno, un ejército fuerte, pero Ursúa era tremendo luchador y gana la batalla. Y es a raíz de eso cuando le conceden la aventura del Dorado. Este tiene un indiecito que lo salvó en una pelea, una contienda, se quedó con la pierna rota, lo acogió Ursúa, y este es el que le descifraba los sueños que tenía Ursúa. Ursúa tenía una fijación que era el Dorado. Bueno, pues ahí le conceden el que pueda hacer la aventura y organiza pues sus soldados y demás. Está exigiendo dinero, en un principio le ofrecen mucho, pero le dan apenas. Y es ya cuando contacta con Lope de Aguirre. Lope de Aguirre, bueno, pues en Cuzco, vivía con una indiecita, Cruspa, hija de un cacique, pero bueno, vivía con ella, y tuvo una hija que es Elvira. Elvira, a los 7 años de juntarse, es cuando nació. La gran pasión de Lope de Aguirre era Elvira. Bueno, la expedición del Dorado es cuando ya Ursúa va recogiendo dineros, muy pocos, y prepara la expedición. Hay un jefe de astilleros, digamos, y hace una serie de navíos, que como Ursúa estaba tardando en venir, pasó año y medio. Y cuando viene Ursúa, ya esos navíos no valían para nada porque estaban podridos. Mientras tanto, Ursúa sí estaba pidiendo cosas y demás, pero era bastante lascivo. Es cuando tiene relaciones con Inés de Atienza. Ursúa, sobre su cuerpo, tiene otras 2 mujeres. Zabali, es una indígena. Está Teresa. Teresa, esta es la sobrina de un gobernador, que, bueno, tiene sus relaciones y la dejó embarazada. Y hay descendencia de Ursúa, pero no sabía que estaba embarazada. De hecho, Inés de Atienza, que es hija de una india, y el padre era un capitán español, un soldado español, Luis de Atienza, preciosa debía de ser. Bueno, pues ahí se encandiló, y esa fue un poco la gran derrota de Ursúa. Haceos idea que Lope de Aguirre, ¿cuántas muertes había tenido? Bueno, pues lo que fue en las batallas, nada más. Y la de Francisco Esquivel. Bueno, se inicia la expedición del Dorado, harto difícil, porque en esa expedición iban 400 soldados, habían indios, había esclavos, ya me vendrá, bueno, tengo tantos apuntes que ya al final, bueno, total, que había un descontento tremendo porque Ursúa estaba totalmente encamado con Inés de Atienza. Y entonces los soldados no veían mujeres y demás, y veían con muy malos ojos el tema de Ursúa. Pero a la vez, Lope de Aguirre en ese aspecto era un conspirador de guante blanco. Él no empuñaba la espada, ni la daga.
él conspiraba con una serie de personas y estos ejecutaban el tema. Bueno, en la expedición estaban ya en desacuerdo con Pedro de Ursúa porque no les llevaba a ningún sitio, tuvieron que hacer los navíos, no tenían un punto fijo, porque claro, el tema del Dorado era un sueño, no se sabía dónde estaba. Bueno, van por el Amazonas, por el río Marañón, por eso son los Marañones, y total que en esa conspiración, al frente estaba Lope de Aguirre, pero él no ejecutó, había 12 con él, y le matan a Pedro de Ursúa. Desde el momento que le matan a Pedro de Ursúa, Lope de Aguirre nombra a Fernando de Guzmán como jefe, como gobernador, como jefe de la expedición. Este era un sevillano que le encantaba el poder. Bueno, pues los 12 fuertes, escriben una carta, esa carta la escribe Pedrarías de Olmedo, y le relatan al rey español que, bueno, ellos se sienten ofuscados, despreciados por la corona de España, que no lucharán por la corona de España y demás. Al matarle a Pedro de Ursúa ya se sienten traidores. Bueno, pues Fernando de Guzmán firma como gobernador ya. Y el segundo en firmar era Lope de Aguirre. Y firma Lope de Aguirre traidor. Este nombre se lo puso él mismo. Porque luego, aparte de esto, él se decía príncipe de la libertad. La libertad porque no quería un país oprimido por España, precisamente. Entonces, haceos idea que el bueno de Ursúa tenía miles de muertes. Sin embargo, las muertes que se le achacan a Lope de Aguirre son 60, y no directamente hechas por él, sino que tenía sus sicarios y demás. Bueno, de esta forma sigue la expedición, va renovando navíos, esa expedición tarda casi 2 años, llegan hasta Isla Margarita. Y en Isla Margarita, bueno, pues esta casi la coge de asalto, por asalto. Le vienen el alcalde y le vienen el hijo del dueño de la isla, que era un regalo de Carlos V. Los coge como rehenes y los ejecuta, porque de esta forma van contra la corona española. Y es ahí cuando la serie de soldados empiezan a escaparse, pasan al bando contrario. Uno de ellos es Pedro de Munguía, que precisamente en el Perú, cuando vino deshecho de Tisquesusa, le da hasta 500 pesos, porque no tenía ni chavo. Bueno, este se escapa con 30 soldados, y entonces ya viene el declive de Lope de Aguirre. Él se sentía muy fuerte, y al matar precisamente a estos personajes, al alcalde, al gobernador de la isla y demás, iba más en contra de la corona. Es ahí donde pasan para ir a Barquisimeto, que es Venezuela, y bueno, ahí se le van desertando más soldados, y al final ya se queda él con las 2 mujeres que le cuidaban a Elvira, Juana Torroba, y la otra era de Álava. Bueno, al escritor, al que le hacía los escritos, Pedrarías de Olmedo, le dice si le cuidaría a la hija, porque él se sentía muerto. Y Pedrarías le dijo que no, porque 3 veces estuvo condenado a muerte por Lope de Aguirre, pero al serle muy eficaz, le perdonaba la vida. Y esta era la 4ª. Bueno, total que al verse solo, es cuando le apuñaló a su hija para que no fuese colchón de bellanos. Esta es la historia fuerte de Lope de Aguirre. Entonces, yo comparando todos los demás personajes, esta era una hermanita de la caridad. Porque hay unos documentos muy bonitos que 200 años más tarde, para que veáis,
se le pone como el primer revolucionario, el primer libertador de América. Y este es un personaje oriundo de Euskadi, es Simón Bolívar. Simón Bolívar, hace aquí está, os voy a leer, no es que sea demasiado largo, pero es muy bonito, porque claro, aquí se ve un poco lo que es un libertador, porque Simón Bolívar pasó exactamente lo mismo, de horas altas a horas bajas. Yo he conocido en Bogotá la casa donde salió por la ventana, ha escapado porque se lo cargaban. El novelista, que ha escrito todos sus libros anteriores nutriéndose de experiencias propias y testimonios ajenos, se vio enfrentado a esta oportunidad a un obstáculo casi insalvable. No existía sobre la faz de la tierra un solo superviviente del siglo XVI a quien interrogar. El novelista se sometió a la humillación de husmear bibliotecas y archivos a contrapelo de sus técnicas de trabajo y de sus propensiones personales, acerca de este infortunado Lope de Aguirre, a quien el novelista eligió como protagonista de su historia. Se han escrito centenares de volúmenes que fue imprescindible leer, analizar y acotar. Con hasta entonces desconocida paciencia, el novelista, literalmente consultó las obras de 188 autores diferentes, puesto que suelen copiarse casi literalmente los unos de los otros. Entre cronistas de las Indias, memorialistas, narradores, poetas, dramaturgos, etc., que en alguna forma se ocuparon de Lope de Aguirre, sus aventuras y su muerte. No aparece al final de este libro la lista completa de sus 188 antecesores, porque es precepto universal que los moralistas no estamos obligados a rendir cuentas a nadie de nuestras biografías. Lo que sí desea el novelista poner de relieve es la implacable inquina con que casi la totalidad de estos escritores consultados han tratado en sus páginas al caudillo Marañón. Basta tomar acá y de acullá algunos de los conceptos emitidos por ellos en sus diversas épocas y en sus encontrados géneros literarios para apreciar la magnitud del rencor que la figura de Lope de Aguirre despierta en sus plumas. Hubo, sin embargo, un notable escritor político y guerrero del siglo XIX que no vio a Lope de Aguirre como un simple matador de gentes, sino que lo juzgó esencialmente como un precursor de la independencia americana. Este ensalzador de las ideas de Lope de Aguirre se llamaba Simón Bolívar y es conocido con el sobrenombre de El Libertador. Simón Bolívar aludió en varias ocasiones a la osadía del caudillo de los Marañones, mas no precisamente para condenarla como besanía criminal, sino para exaltarla como insurrección irreductible contra la corona española. El Libertador ordenó a uno de sus edecanes, en la tarde del 18 de septiembre de 1821, que copiasen íntegramente la carta de desafío que Lope de Aguirre escribió a Felipe II desde Venezuela en 1561 y que dicha carta fuese publicada de inmediato en el periódico El Correo Nacional de Maracaibo, dirigido por el doctor Mariano Talavera, periodista clerical ofuscado por sus perjuicios, desobediendo la orden del general Bolívar. Se ha encontrado en los archivos de la época una comunicación del coronel Francisco Delgado, comandante general e intendente de los ejércitos de la República de Colombia, fechada el 29 de septiembre de 1821 en Maracaibo, por medio de la cual le notifica al Ministerio de la Guerra que ha recibido la copia de la carta de Aguirre enviada por el general Bolívar y que ha dado el mandato de su publicación. El Libertador calificaba el documento de desnaturalización de España firmada por Aguirre y sus marañones en la selva amazónica como el acta primera de la independencia de América. Haceos idea, aquí si habéis oído eso, imposible. Aquí Lope de Aguirre, la cólera de Dios, la ira de Dios. Más todavía Lope de Aguirre, que por una determinación de la historia, otro hijo de fieles vasallos vascongados, como tú emprenderá dentro de 258 años, la misma ruta que tú llevabas cuando te mataron en Barquisimeto y te cortaron la cabeza. No eras tan loco, Lope de Aguirre, como te han juzgado tus infamadores. Simón Bolívar
tal como tú lo soñabas, cruzará las cumbres de los Andes al frente de sus soldados rebeldes e intrépidos. Vencerá una y otra vez a los ejércitos reales en tus llanuras del nuevo reino de Granada. Proseguirá su jornada triunfante hasta el Perú y tal como tú lo soñabas, arrojará para siempre de las Indias a los gobernadores y ministros del rey español, que ya no se llamará Felipe II, sino Fernando VII. Para que os hagáis idea un poco el concepto de quién es Aguirre y quiénes son los otros. Entonces yo, dedicado a la escultura, tengo una serie de esculturas y de los prohombres del país. Son unas esculturas que son de unos 2 metros de altura, 2,20, pesan 1000 y pico de kilos. Los prohombres y la inicio con Lope de Aguirre, primer revolucionario. Los otros personajes, Unamuno, San Francisco Javier, Ignacio Loyola, Sancho III Mayor, Oteiza, mi abuelo materno y Sabino Arana. Esos son los prohombres. Pero el primero de ellos era siempre Lope de Aguirre. Para mí es un personaje sensacional, porque hay que leerles a muchos autores y entonces tú haces tu extracto. Entonces, ahí está la historia. Lo que pasa es que la historia siempre la escriben los vencedores, y hay que ver un poco abajo qué es lo que se cuece. Esa sería la verdadera historia. Por desgracia, nos lo han dado todo mascado, y bueno, esa es un poco la imagen de nuestro libertador. Mira, es que...